Buenos días, hermanos. Amén. Contentos porque nos reunimos todos los hermanos juntos en armonía para alabar a nuestro Señor. Hoy día domingo, día muy especial para todos los creyentes. Saludamos a las personas que nos ven por este medio y hacemos votos para que pueda también compartir la palabra de Dios en esta mañana. Bien, vamos a empezar este servicio con una hermosa alabanza que dice Pacto de Hombres. Pacto de Hombres, ¿qué podemos ofrecer cuando todo lo recibimos de Él? Pues comprometernos a vivir una vida en santidad para el Señor. Eso es lo que queremos hacer. Entonces vamos a entonar esta hermosa alabanza, Pacto de Hombres. ¿Nos acompaña? Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas este compromiso con Dios de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile, cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás.
Señor. Queremos ser hombres de palabra. Queremos ser hombres íntegros ante tu presencia, oh Dios. Permítenos ser esos hombres. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula La mente del cristiano. Conocemos bien nosotros que el cerebro humano es el órgano principal del sistema nervioso y tiene también una gran cantidad de funciones. El cerebro tiene muchas partes, muchos elementos, los cuales trabajan coordinando entre sí para mantener y para poder regular todas las funciones del cuerpo, como son de repente las funciones de los propios órganos o la coordinación motora que está relacionado a los movimientos que nosotros hacemos. El cerebro comanda pues nuestros movimientos y también las funciones de los órganos internos. Al mismo tiempo, diferentes zonas de la corteza cerebral están involucradas en las funciones cognitivas del cerebro que están relacionadas al comportamiento y al pensamiento de cada persona. Según los estudios científicos, el cerebro contiene muchos, pero muchos millones de células nerviosas que se llaman neuronas, y entre estas neuronas existen comunicaciones entre estas, que por cierto también son miles de miles. Estas ramificaciones permiten que estas neuronas puedan estar conectadas y así pueden intercambiar información entre ellas de una manera constante. Esto es solamente una pequeña descripción o pequeño comentario de toda la complejidad que representa el cerebro y su fisiología, que queda muy pero muy por encima de la computadora más moderna que el hombre pudo haber creado, o de repente de una central telefónica que pueda tener millones de conexiones, que pueda estar recibiendo enorme cantidad de datos por segundo. E incluso la complejidad del mensaje de esas computadoras queda muy chico con la cantidad de información, la complejidad y la maravilla del cerebro humano, que por cierto es un diseño que fue creado por Dios. Amén. El cerebro, como es el centro de operaciones donde se originan nuestros pensamientos, dirige todo lo que somos, dirige nuestras decisiones y también va a dirigir nuestras acciones. Es así que nuestras acciones, hermanos, se van a iniciar en nuestra mente. Porque nuestras acciones siempre van a estar precedidas de un pensamiento. En otras palabras, primero pensamos y después hacemos alguna cosa, ya sea bueno o ya sea alguna cosa mala. Nuestra mente pues entonces se va a alojar en el cerebro. Ahora, esto es una verdad que nosotros tenemos que analizar, porque a través de nuestras acciones que se van a originar en nuestros pensamientos, podemos en algunas ocasiones honrar a Dios, pero también con los pensamientos y las acciones podríamos deshonrar a nuestro Creador. Pregúntate, ¿cuántas veces tú has sentido frustraciones o desilusiones por haber tomado malas decisiones y luego haber sufrido las consecuencias de esas acciones? ¿Cuántas veces quisieras de repente borrar las palabras que en algún momento has pronunciado, con la cual has ofendido a alguna persona, o incluso al mismo Dios, o de repente has tomado algún tipo de actitud en contra de alguien que ha dañado a esa persona, posiblemente un amigo o quizás un ser querido? ¿Cuántas veces por tu mente ha atravesado algún pensamiento que no se ajusta a lo que quiere Dios a tu vida?
Para Dios es importante que tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones glorifiquen a Dios. Y es que nosotros, los seres humanos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios justamente para que, con todo nuestro ser, nosotros podamos glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hagamos debería de ser hecho para la honra de Dios. Sabemos bien de todas maneras que nosotros podamos tener diferentes tipos de luchas en este mundo. Por eso es que nosotros debemos de tener una mente que esté sana y protegida. Debemos cuidar nuestra mente, educarla, incluso disciplinarla en caso de que nosotros podamos tener sentimientos o emociones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestros pensamientos suelen ser cambiantes y van a manifestarse en una serie de comportamientos que nosotros podamos manifestar en nuestro día a día. Pero como ya les dije, a través de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, nosotros tenemos que glorificar a nuestro Dios. Vemos entonces que nuestra forma de actuar va a estar muy relacionada al pensamiento, el cual va a estar involucrado en ¿qué cosa? Nuestra mente. El cerebro solamente es un aspecto físico donde está alojado pues todas esas ideas que nosotros tenemos. Pero esas ideas van a tener que ser moldeadas de alguna forma. Y justamente la Biblia nos enseña cómo tiene que ser la mente de un cristiano, la mente de un creyente. Y vamos a ver entonces esas características que debe tener la mente del creyente. Bien, hermanos, vamos a empezar con la primera característica de la mente de un creyente. Una mente humilde. Primera característica de la mente de un creyente, una mente humilde. Ahora, hermanos, por favor, los invito a que busquen en sus Biblias el libro de Filipenses y busquemos el capítulo 2, los versículos del 5 al 8. ¿Ven? La palabra de nuestro Señor nos dice en Filipenses 2, 5 al 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Hay que notar aquí que la humildad bíblica no solamente es necesaria para poder entrar en el reino de Dios, sino que también es necesaria para poder ser grande en el reino de Dios. Respecto a la humildad, quien debe ser nuestro patrón o modelo a seguir es nuestro propio Señor Jesucristo. Cristo, cuando Él vino aquí en la tierra, no vino para ser servido, sino vino para servir. Nosotros entonces también como creyentes tenemos que comprometernos a servir, es decir, a apoyar, a ayudar, a alentar a nuestro prójimo, a ayudar a los demás. Incluso en ocasiones considerando nuestros propios intereses por debajo de los intereses de otras personas. ¿Qué fue lo que caracterizó la mente de Cristo? Pues obviamente una de las primeras características de la mente de Cristo fue la humildad. De repente, para cualquiera de nosotros, para ti que me estás escuchando acá en el templo o en el video, para mí mismo, nos va a ser en ocasiones bastante complicado o difícil ser humildes. En ocasiones resulta complejo tratar de tener una conducta que represente para nosotros manifestarnos como seres mansos o dóciles, porque la naturaleza humana no va por ahí. No somos, por naturaleza no tenemos esa forma de ser. Pero el Señor Jesucristo está diciendo que tú tienes que ser humilde. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros entonces
ser humildes cuando por nuestra propia naturaleza siempre tenemos ese impulso más bien de sentir orgullo? El ser humano por naturaleza, ¿qué cosa quiere? Quiere destacar, quiere ser visto, quiere ponerse de pie, destacar lo más posible, mantener su propio punto de vista, que su opinión sea la verdadera, la que todos respeten. La mayoría de personas son así. Pero hermano, la Biblia nos está diciendo que nosotros tenemos que ser humildes como el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos estar yendo con esa forma de ser, de querer hacernos ver como que somos lo máximo o lo mejor de este mundo. Tampoco te dice la palabra de que tú te dejes ofender por otras personas. Eso tampoco que se entienda. Porque obviamente ninguno va a querer ser ofendido o ninguno va a querer ser ignorado. Pero lo que está diciendo la palabra al decir que seas humilde es que no te creas o no te pongas en una posición por encima de los demás. Cuando Cristo, antes de que llegue aquí a la tierra, estaba en el cielo, Él estaba a la mano derecha de Dios el Padre. Y allí Cristo no se estaba aferrando o no estaba con una conducta de aferrarse a esa elevada posición que Él ostentaba. Porque por último ni siquiera había peligro de que Él pueda perder esa posición. Ni tampoco había ninguna persona que podría tener ese poder para poder arrebatarle esa ubicación que Él tenía. Satanás quiso usurpar el trono de Dios, pero ustedes ya saben qué le pasó a Él. No pudo hacerlo. Y además, ¿por qué Él no tenía ningún temor de que le pudiera pasar eso? Porque Jesús, ustedes saben que Jesús es Dios. Jesús es Dios Hijo. Y esa posición nadie se la podía quitar. Ahora, cuando Cristo vino acá a la tierra, Él estaba allí en el cielo con la posición de ser Dios. Vino a la tierra y tomó la posición de un ser humano común y corriente. Ahora, Él habrá bajado del cielo renegando, diciendo, ¿por qué tengo que ir allá a la tierra a salvar a esos humanos que son pecadores y desobedientes? ¿Acaso habrá dicho eso Jesús? No, Jesús vino en completa sumisión y con mucho amor para salvar aquí a la humanidad. En ningún momento Jesús manifestó tener pena, tener bronca o decir, ¿por qué tengo que ir aquí en la tierra? No, en ningún momento Jesús mencionó esas palabras. La Biblia describe cómo Jesús vino acá a la tierra con una actitud de humildad, con mansedumbre y humillación. Él se despojó completamente de esa identidad de Dios. Cuando nosotros, siendo pecadores, y nosotros fuimos a nuestro Señor Jesucristo para la salvación, nos presentamos ante Él en esa condición pecaminosa que tiene todo ser humano. Y obviamente que tú tuviste que acercarte al Señor Jesús en humildad, arrepentido de tus pecados, porque reconocimos en ese momento que nosotros éramos como una especie de pobres y mendigos espirituales, que no teníamos nada, pero nada que ofrecerle a nuestro Señor Jesús, excepto solamente los pecados que teníamos, nuestra necesidad de salvación y el arrepentimiento sincero de nuestro corazón. Teníamos que haber reconocido ante Cristo nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad de poder salvarnos a nosotros mismos. Porque cuando Cristo te salvó, ya eres creyente, si has recibido ya a Cristo como tu Señor y Salvador, Él te ofreció esa salvación a manera de una gracia, un regalo o una misericordia. Y nosotros hemos aceptado justamente ese regalo con una gratitud humilde y también un compromiso ¿de qué? De que Cristo more en nuestras vidas. Ahora, esa actitud humilde con la cual nosotros, si es que ya lo has hecho, llegaste a los pies de Jesús, se opone completamente a todo tipo de ambición, de vanidad
o de las luchas egoístas que puedan de repente estar relacionadas con una autojustificación o la defensa propia. Cuando Jesús vino a la tierra, escuchen hermanos, cuando Jesús vino a la tierra, Él no se avergonzó de humillarse como si fuera un siervo, es decir, como si fuera un esclavo. Esto significa siervo, una forma un poco más suave de decir esclavo. Incluso llegó a tal extremo la humillación a la que se sometió nuestro Señor Jesús, que fue capaz de ir tranquilo, sin quejarse, a una muerte en una cruz por el perdón de nuestros pecados, y eso lo hizo por amor a nosotros. Amén. Amén. Entonces Cristo, en su humildad, fue siempre obediente al Padre Celestial, y así nosotros también, como lo hizo Cristo, el cristiano debe ser humilde. ¿En qué? En estar dispuesto a dejar de lado todo tipo de egoísmo y también sujetarse a la obediencia a Dios y también a la obediencia a los mandamientos que están en la palabra del Señor, que es la Biblia. Esta verdadera humildad va a desarrollar en ti piedad, contentamiento y una perfecta comunión con nuestro Señor. Amén. Amén. Una segunda característica de la mente de un cristiano es una mente madura. La segunda característica de la mente del cristiano es una mente madura. Ahora, hermanos, hay una más en el libro de Filipenses. Avancemos al capítulo 3 y revisemos los versículos del 12 al 14. La palabra del Señor nos dice en Filipenses 3, capítulo 12 al 14: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. El conocimiento que aquí nos está mostrando el apóstol Pablo, él mismo nos está diciendo, fíjense lo que está diciendo Pablo, una persona que era muy creyente, muy desarrollado en la fe, pero ¿qué es lo que decía Pablo? Que él no estaba logrando la perfección. Y esto, a pesar de que él en forma humilde decía que no estaba logrando la perfección, tampoco lo desalentaba a él seguir teniendo esa determinación en continuar en qué, continuar en esa dirección de poder seguir creciendo espiritualmente de una manera continua o permanente. Aquí, cuando se utiliza en este versículo la expresión perfección, significa una madurez espiritual completa. Y Pablo asumía que él no había llegado todavía a esa meta, es decir, que él todavía le faltaba seguir creciendo espiritualmente. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, no es cualquier persona. Y Pablo también nos exhorta así, de esa manera, a que nosotros deberíamos, como creyentes, tener una mente que esté enfocada en el desarrollo o en el crecimiento espiritual a través de la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Aquí entonces el apóstol Pablo reconoció lo siguiente. Él decía, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Pablo estaba diciendo entonces que todavía no había llegado a la perfección completa de una madurez espiritual. Siendo Pablo así, diciendo que él todavía no había alcanzado la madurez espiritual completa, sabiendo que Pablo tenía una gran fe, sabiendo que Pablo era muy fuerte en sus convicciones cristianas, sabiendo que
Pablo escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento, ¿cómo es posible que algunos creyentes se sienten cómodos, se sienten tranquilos con su ignorancia de las Escrituras? ¿Cómo es posible que hayan creyentes que se sienten conformes con ser enanitos espirituales y no tienen esa intención de seguir desarrollándose espiritualmente? Vean entonces que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Pablo, de tener todavía ese empeño de seguir creciendo más y más espiritualmente día a día. Y el apóstol Pablo continuó diciendo y dijo esta palabra: pero una cosa sé, hablando de repente o haciendo relación a la vida corriente, la vida secular que él podía tener. Y él nos decía que si nosotros pudiéramos llevar una vida cristiana en cualquier aspecto, que tenemos que trasladar esa vida cristiana en cualquier aspecto de nuestra vida, nosotros, si trasladaríamos nuestra vida como creyentes a cualquier aspecto de tu vida, trabajo, negocio, estudio, relaciones familiares, etc., tu vida tendría menos complicaciones. ¿Por qué a veces te complica un montón cualquier aspecto de tu vida? Justamente porque no estás trasladando tus principios cristianos a tu vida práctica. Piensas que tu vida cristiana solamente se restringe a la iglesia, a alguna obra que hagas por ahí o tu momento de oración cuando tú almuerzas. Eso no es tu vida cristiana. Tu vida cristiana debe manifestarse en todo. Entonces, si tú llevas tu vida cristiana en madurez a todo aspecto de tu vida, tendrías menos complicaciones. No digo que no vas a estar libre de complicaciones, pero te digo que tú tendrías menos complicaciones en tu vida y estarías más fortalecido para poder enfrentar cualquier tipo de dificultades. Amén. Ahora también este verso nos dice la siguiente frase: olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando lo que quedó atrás. Pablo está diciendo entonces que nuestro pasado, si tú eras pecador, tenías muchas faltas, eso ya quedó atrás. Cristo ya lo olvidó, eso ya queda borrado como culpa que se te atribuye a ti. Y ese pasado entonces, si Cristo ya enterró ese pasado no debería perjudicarte. No deberías tú estar atormentado por las cosas que ya te pasaron. Debes tú proyectarte hacia el futuro y crecimiento espiritual. Claro, tenemos que vivir el presente, ¿no es cierto? Pero también nosotros tenemos que anticiparnos. El cristiano también está llamado a proyectar su vida. No solamente vivir lo que venga y punto, sin nada de planificación en tu existencia. Algo importante que nos marca también aquí el apóstol Pablo es que él como que se hubiese comparado de repente con un atleta que estaba corriendo por un premio. Acá Pablo nos dice que él quiere alcanzar una meta. En los tiempos de Pablo, por si acaso, ya existían los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se originaron en Grecia. No son de ahora nomás que se hacen en algunas ciudades importantes del planeta. Ya existían los Juegos Olímpicos en aquel siglo. Y es muy probable que él haya estado sentado ahí en una tribuna, viendo a los corredores ahí dando sus vueltas en el estadio, en los Juegos Olímpicos. Pablo iba al Juego Olímpico, y veía cómo se prendía la antorcha y todo eso. Allí, cuando escribió Filipenses, estaba recordando él de repente que cuando estuvo en una ocasión, Pablo, en la ciudad de Éfeso, allí en Éfeso había un estadio o un anfiteatro que tenía una capacidad de 100.000 espectadores, o sea, era un estadio bastante grande, tan grande como los estadios donde se van a desarrollar el Mundial en Qatar, más o menos, para que tengas la idea. Pablo estuvo viviendo allí en Éfeso, una ciudad de Grecia, durante más o menos unos 3 años, y obviamente que tuvo que haber presenciado algún episodio de los Juegos Olímpicos en aquella época. Y es por eso que ustedes revisan varias de las cartas de Pablo, él utilizó esa comparación del atleta, del corredor, en varios de sus versículos, no solamente en este versículo que está en Filipenses,
Y él utilizaba pues entonces en varias ocasiones esas figuras lingüísticas o de representación de la carrera de un atleta con la vida de un cristiano. Ahora, nosotros como creyentes, si ya eres salvo, tenemos bien claro que dejar esta idea. Nosotros, el creyente que ya es salvo, no está participando en una carrera para obtener la salvación. ¿Por qué? La salvación no es un premio. En realidad, para una persona solamente hay dos estados. ¿Tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo? ¿Confiamos en Él o no confiamos en Él? Eres salvo si es que tú crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes vida eterna. O si nunca te has encontrado con el Señor Jesucristo, no eres salvo y estás sujeto a condenación si es que no aceptas a Cristo. La única forma en que nosotros podemos ser salvos es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esta salvación que Dios te ofrece a través de Cristo no es un premio. No es que tú llegas a la meta, te ponen medalla de bronce, medalla de plata, medalla de oro. No es así. La salvación no es un premio porque tú corres una carrera. La salvación es un regalo, es un don. Cuando alguien te presenta un regalo, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Aceptarlo, ¿no es cierto? Y agradecerlo. Es algo que tú de repente no has trabajado ni te has esforzado, ¿sí o no? Cuando viene tu regalo, ¿acaso te has portado bien o has hecho bonitos dibujos, has hecho tu tarea para que alguien te dé un regalo? No, ¿sí o no? Cuando alguien te da algo por algo que tú has hecho, ese es un premio, ¿sí o no? Cuando tú haces algo y alguien te da algo, ese es un premio. Pero si tú no haces nada y te dan algo, ese es un regalo. La salvación es un regalo. Nosotros no hemos hecho nada para obtener el regalo de la salvación. Pero entonces ahora, ¿y por qué Pablo está hablando acá de una meta? Ya nos estamos preguntando, ¿por qué estaría hablando entonces Pablo de una meta? Esa meta para Pablo no era la salvación. La meta que quería alcanzar Pablo era la madurez espiritual. La madurez espiritual, ahí sí, pues tienes que hacer esfuerzo para lograr la madurez espiritual. Tienes que correr una carrera, tienes que entrenar para que puedas lograr esa madurez espiritual. ¿Cómo se van a capacitar o entrenar, por ejemplo, los corredores que aquí en Perú hacen la maratón de los Andes? Entrenan durante muchos meses, corren largas distancias, ¿sí o no? Tiene que haber un entrenamiento. Entonces, un creyente, después de la salvación, tiene que comenzar el proceso de madurez espiritual, con la intención de crecer espiritualmente. Y según el apóstol Pablo, lo que nos dice que ese crecimiento o ese proceso de crecimiento espiritual va a ser continuo y va a terminar con tu vida. Es decir, que ese esfuerzo para que tú crezcas espiritualmente no va a ser cuestión de 1 año, 2 años y dices, ya crecí espiritualmente, ahí nada más me quedo, ya no leo la Biblia, no hago nada. El crecimiento espiritual va a ser desde que tú aceptas a Cristo hasta el momento que Dios te llame a su presencia. Amén. Es decir, hasta que tú mueras. Entonces la madurez cristiana va a requerir un reordenamiento radical de todas nuestras prioridades, cambiando de repente esas actividades que te complacen a ti mismo a dando lugar a aquellas actividades que le agradan a Dios, y tienes que obviamente aprender a obedecerle. La clave para un crecimiento espiritual es la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos van a acercar a Dios. Estas prácticas son conocidas como las disciplinas espirituales. Pablo también decía, por ejemplo, si un corredor, un atleta quiere lograr la corona, quiere sacar el primer premio, tiene que entrenar.
Si tú quieres lograr esa meta, ese premio de alcanzar una buena madurez espiritual, tienes que disciplinarte, tienes que entrenar. ¿Y cuál es ese entrenamiento espiritual que tú tienes que desarrollar? Lectura de la Biblia, oración, comunión con los hermanos, que lo vas a lograr solamente aquí en la iglesia. No puedes tener comunión con los hermanos allí encerrado en tu casa. Servicio al Señor. No solamente venir a sentarte en la iglesia. Apoya de alguna forma en la obra del Señor. Son parte de los ejercicios espirituales para que tú puedas crecer espiritualmente. Si no, espiritualmente no vas a poder correr ni siquiera 50 metros. Tú quieres lograr una maratón espiritual, ¿no es cierto? Pero aún así, sin importar cuánto estés trabajando tú en tu crecimiento espiritual, lo que nos dice aquí Pablo es que aún así nosotros no vamos a alcanzar la perfección. Solamente alcanzaremos la perfección cuando Dios nos llame a su presencia. Y pues ese desarrollo espiritual tenemos que hacerlo de manera continua. Madurar espiritualmente también significa aprender a caminar bajo la instrucción de nuestro Señor. Y esto está muy relacionado a ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo significa que nosotros caminemos, es decir, actuemos y pensemos bajo el control del Espíritu Santo. Amén. En la medida en que nosotros pensemos y nos comportemos, nos sujetemos más y más al control del Espíritu Santo, también vamos a ver que nosotros vamos a poder crecer espiritualmente. Y así como un arbolito que va creciendo, va madurando, cuando ya está bastante maduro el árbol, ¿qué cosa va a producir? Frutos. También el cristiano que va desarrollándose espiritualmente va a empezar a manifestar, obviamente, frutos espirituales. Y esto es lo que va a caracterizar una mente del cristiano, que es una mente que busca la madurez espiritual. Un tercer elemento de la mente de un cristiano es una mente gozosa. Tercera característica de la mente de un cristiano, una mente gozosa. Vayamos, hermanos, ahora, ahí nomás, estamos cerquita, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. La palabra de nuestro Señor nos dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. Fíjense que aquí en la Biblia Pablo nos está diciendo a los creyentes, nos está mandando a los creyentes a estar regocijando, es decir, alegres. Y no lo dice una sola vez en este versículo, lo dice ¿cuántas? 2 veces lo dice en este versículo, indicando que entonces es importante que nosotros podamos sentirnos felices, alegres, regocijados en el Señor, sabiendo que Dios es nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente es justamente quien puede producir esa alegría, tranquilidad y gozo dentro de ti. Miren, en realidad no hay forma que nosotros podamos producir un gozo verdadero por nosotros mismos. Porque la palabra te está diciendo que nosotros hay que sentirnos felices independientemente de la situación en la que tú te encuentres. Sea de repente un día soleado como el que tenemos hoy, o un día nublado, que el día esté tormentoso, o que hayas tenido tú un día tranquilo o situaciones hostiles. Independientemente cómo te esté yendo en este día o en esta vida, el mandato del Señor es que tú estés gozoso, alegre o tranquilo. Ahora, esto no quiere decir de que vas a tener una tragedia y te pongas a reír. Eso no quiere decir el versículo. Porque en algún momento de nuestra existencia podemos sentirnos tristes. Es obvio que tú vas a tener situaciones que te van a poner triste. Pero
lo que te dice la palabra es que al decirte que tú tienes que estar tranquilo, gozoso, lo que te indica es que esa tristeza, estrés o intranquilidad que un cristiano pueda experimentar por situaciones negativas, no puede ser una conducta permanente en el creyente. Eso es lo que te está diciendo el versículo. El creyente debe recordar que este es un mandato del mismo Señor y que nosotros debemos mantenernos firmes, tranquilos en esta vida. Porque ya sabemos que Dios obra en nuestra existencia. No debería haber nada que te quite el gozo permanente en ti. ¿Por qué? Alguna persona que no experimenta un gozo continuo, que no está experimentando esa alegría que viene del Señor, no va a tener poder absoluto en esta tierra para poder enfrentar las dificultades que se le presentan. A nosotros, como creyentes, Dios nos ha dado una abundancia de cosas para que las disfrutemos. No es necesario que tengas una casa de 5 pisos para que tú te sientas gozoso. Muchas personas se sientan intranquilas y dicen que no son bendecidas por Dios porque de repente están alojados en una casa, en un cuarto. Que tú tengas muchas posesiones materiales no es sinónimo de bendición. No se confunda eso. Es una mala interpretación o mala idea que tienen muchos creyentes. La bendición es una tranquilidad que Dios te va a dar en tu vida, una fuerza que va a venir de tu interior por el Espíritu Santo que mora en ti. No vas a poder ser un cristiano con poder con poder, pero por tener justamente tristeza. La alegría o la tranquilidad es la que va a permitir que tú puedas acumular energía, y esa energía va a ayudarte a enfrentar las dificultades de la vida. ¿Y todo por qué? Porque tú confías en el Señor. Tu mente está confiada y tranquila en Él. Ahora, hay que tener cuidado, hermanos, con la alegría que no es producida por el Espíritu Santo de Dios. Hoy el mundo trata de producir alegría a las personas a través de diferentes maneras. De diversiones, tragos, drogas, fiestas, todas esas cosas te ofrece el mundo para darte supuestamente alegría. Lamentablemente también muchas de esas formas de alegría que te ofrece el mundo, formas falsas de alegría que te ofrece el mundo, involucran en ocasiones placeres o satisfacción de los deseos más bajos que puedas tener en tu carne. Llegando al extremo incluso de que muchas personas se van a entregar a placeres sexuales, droga, libertinaje, en busca justamente de esa falsa felicidad, que solamente va a cubrir tus emociones momentáneas, pero no va a producir un gozo, una tranquilidad constante, permanente, como lo quiere Dios dar. Y obviamente que si esa persona busca ese tipo de felicidad falsa que te ofrece el mundo, obviamente va a traer consecuencias en tu vida. Lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes entonces, con una mente gozosa, es alegrarnos en lo que Dios nos da. Y si eres creyente, con mayor razón, porque tú has tenido un nuevo nacimiento espiritual y tu felicidad debe estar basada en las obras que Dios hace en tu vida. Amén. Entonces acá la palabra te dice que pase lo que pase, tú tienes que estar gozoso, tú tienes que estar tranquilo. Esa debe ser la actitud del creyente. Si tú ya eres creyente en Cristo Jesús, lo que realmente importa en esta vida es que tu vida esté dedicada a Él. Si confías en Cristo, tú debes renovar día a día tu comunión con Él a través de la gracia, y pues así vas a poder tener una mente que esté gozosa, tranquila, incluso a pesar de las pruebas que tú puedas experimentar. Amén. Y la cuarta característica de la mente de un creyente es una mente sana. Sana. Cuarta característica, una mente sana.
Ahora, hermanos, vayamos a Filipenses capítulo 4, versículos 7 al 9. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 4, 7 al 9: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En la actualidad, hermanos, vivimos en un mundo que está sucio. No importa donde quiera que nosotros nos vayamos, vamos a ensuciarnos. Uno ni siquiera puede caminar por las calles de una ciudad sin siquiera ensuciarse. No estamos hablando necesariamente de una suciedad física, sino estamos hablando de una suciedad de nuestra mente, de nuestro espíritu. Ensuciamos nuestros ojos por ahí con alguna cosa que podamos ver. Y la realidad es que uno se puede ensuciar con bastante facilidad con todas las cosas que nos están rodeando en este mundo en la actualidad. Alguien ha llamado a esta frase que hemos leído como si fuera una biografía corta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque acá habla de varios atributos: verdadero, justo, etc. ¿Quién es verdadero? Cristo. ¿Quién hace todo lo honesto? ¿Quién hizo todo lo honesto? Cristo. ¿Quién es justo y bueno? También nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y el versículo incluso continúa diciendo todo lo puro. ¿Quién es la única persona que hizo todo lo puro en esta tierra? También nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo te dice que tú tienes que seguir ese ejemplo. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Ustedes van a ver que apenas prendes la televisión, vas a ver un montón de contenido. Y es que el cine, muchos medios de comunicación, la televisión, en ocasiones han sustituido, en vez de contenido bueno, o haber enfocado de repente a creatividad, toda esa creatividad se ha reemplazado ¿por qué? Por impureza. Eso es lo que en común vas a encontrar tú ahora en los medios de comunicación. A la vista de esto, entonces, ¿qué pronóstico podríamos dar nosotros para la nueva generación? Si cada vez más vemos corrupción en internet, en televisión, en el cine, cada vez los contenidos son peores. ¿Qué les esperará a nuestros jóvenes o niños? Y ni qué decir del internet. La gran tecnología que tú tienes ahora en tus propias manos, que pareciera, o nosotros diríamos que el celular o el internet se habría creado para poder tener una mayor rapidez y amplitud de comunicaciones, para que tú ya no solamente escuches la voz de tu familiar, sino incluso puedas hacer una videollamada. Pero también en el celular que tú tienes allí con internet, tienes acceso a contenido que va a desagradar a Dios. Hay mucho contenido ahí obsceno, incluso que está al acceso de los niñitos pequeños, si es que tú no le pones un filtro a ese celular. ¿Qué puede ser entonces el creyente? En vez de estar malgastando tiempo ahí prendiendo un programa de televisión o un contenido en celular que sabes que es incorrecto, lo que tiene que hacer es pues apagar el celular o bloquear el celular, esos contenidos, o apagar la televisión y buscar cosas que le agraden al Señor. Amén. Justamente este acceso a ese tipo de material que es indigno ha producido que lamentablemente existan muchos creyentes que se han vuelto insípidos espiritualmente, aburridos y débiles con su fe, y que le dan más importancia a cosas del mundo en vez de enfocarse en su trascendencia espiritual. Y luego esas personas, esos creyentes
que no se enfocan en los contenidos de Cristo, se preguntan por qué Dios no los ayuda o por qué Dios no obra con poder en ellos. Necesitamos entonces reflexionar en lo que nosotros estamos viendo y necesitamos también purificar nuestra mente. Entonces, hermano, pregúntate, comparando, ¿cuánto tiempo estás tú en el Facebook y cuánto tiempo estás tú en la lectura de la palabra? ¿Cómo está tu balanza? ¿Así? ¿Así? ¿Cómo está? Eso es una acción que tú tienes que meditar. ¿Cuánto tiempo pasas contemplando a Cristo? ¿Cuánto tiempo están las chicas viendo la novela? Hacen una maratón de toda la tarde, creo, viendo la novela Rubí, que no tiene nada de bueno. O los varones viéndose toda la Champions ahí toda la semana. ¿Y cuánto tiempo estás pasando tú con la lectura de la palabra? Ponlo en la balanza y dirás, a ver, ¿estoy en una actitud de crecimiento espiritual o una actitud de lo contrario? Ahí puedes evaluar. ¿Y cuál es ese elemento que nos va a ayudar a dirigir mejor nuestra vida? Es la palabra de Dios. La Biblia, que Él es espejo, la cual nos va a dar las contemplaciones de la gloria del Señor. ¿Cómo podemos entonces crecer espiritualmente? La única manera en que nosotros vamos a poder crecer espiritualmente, obviamente, la oración, y mucho nos ayuda también la lectura de la palabra. A medida que nosotros contemplemos la imagen de Dios a través de la lectura de la palabra, nosotros vamos a poder lograr un mayor crecimiento espiritual. No va a poder conseguirse de otra manera. Crecimiento espiritual no lo vas a encontrar en el libro de ciencias. Que sí, es importante que tú te formes académicamente. Depende de la carrera que tú desarrolles, obviamente vas a tener que estudiar otros textos. Incluso también un cristiano no va a tener un completo conocimiento de todas las verdades, por ejemplo, únicamente con la Biblia. La Biblia te da ciertos aspectos, pero si tú, por ejemplo, quieres conocer algo más de la creación del Señor, puedes leer un libro de astronomía o un libro de física, pero dándole un enfoque bíblico, diciendo que, mira cómo Dios hizo esta maravillosa célula, o cómo Dios diseñó esta maravillosa galaxia. Intégralo así, y vas a tener incluso una visión más integral de la realidad de la palabra. Pero no descuides la lectura de la Biblia, eso es importante. Amén. Y vemos que nuestra mente, hermanos, debe seguir el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Y así nosotros vamos a poder, a través del ejemplo de la palabra, tener una mente como quiere nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos esta mañana por tu enseñanza. Y permítenos, Señor, tener una mente que te agrade, una mente que busque la santidad, que busque una madurez espiritual, Señor, que pueda estar reforzada en la palabra. Padre Celestial, ayúdanos porque en este mundo vemos tantas corrientes filosóficas, políticas, económicas, que quieren hacer desviar a la persona de una verdadera comunión contigo. Padre Celestial, fortalécenos y ayúdanos, Señor, a tener una mejor actitud para poder desarrollar la oración y la lectura de la palabra, para así lograr esa madurez espiritual. Padre Celestial, guía a cada uno de nosotros, guía a los hermanos que nos escuchan en el video y también los que están presentes aquí en el templo, y también suple nuestras necesidades. Acompáñanos siempre, Padre. Te damos gloria y honra a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.